Bien, vamos a comenzar esta clase este viernes 20 de noviembre, repasando muy rápidamente esta segunda parte de la explicación. Lo importante fue arrancar con los riesgos que amenazan a la mercancía mientras están en un viaje, en un contrato de compraventa internacional. El seguro cubre esas amenazas y los contratos existentes se refieren a los riesgos nominados que ampara eventualmente un contrato o a todos los riesgos según sea ese tipo de póliza el que se hubiera negociado. Habíamos repasado las coberturas tradicionales, coberturas antiguas que desde el siglo XIX prácticamente se venían manejando y que se denominan libre de avería particular, con avería y todo riesgo. Y vemos que libre de avería particular y el con avería también excluyen el pago de daños parciales. El libre de avería particular en todos los casos, salvo los riesgos nominados, y el con avería también en todos los casos, excepto cuando el daño sobrepasa un monto pactado determinado en la póliza. Las pólizas de todo riesgo siempre han cubierto lo que dice su nombre, todos los riesgos del transporte. Habíamos hecho mención históricamente a la aparición de las cláusulas que se manejan en la mayor parte de los transportes y de los seguros en el mundo, las cláusulas del Instituto de Cargamentos de Londres, mencionando la hegemonía que tenía durante los últimos 3 o 4 siglos en el ámbito marítimo Inglaterra. Las observaciones de las Naciones Unidas pusieron un poco más de orden y bastante claridad en este tipo de contratos que por su acumulación histórica se hicieron muy complejos y difíciles de interpretar. Entonces las cláusulas A, B y C simplifican extraordinariamente ahora la relación entre el asegurado y el asegurador respecto de los riesgos de la carga, las exclusiones y otros aspectos que tienen que ver con la duración del seguro, posibilidades de reembarque o de acudir a un puerto de refugio con ciertas eventualidades, más otros elementos como riesgos que normalmente se excluyen, algunos de los cuales se pueden cubrir por pacto entre las partes. Entonces, aquí están los riesgos que cubren normalmente este tipo de pólizas. En la exclusión de riesgos hicimos un análisis más minucioso, más profundo para entender por qué estos riesgos generalmente no están cubiertos y el asegurado tiene que saberlo para que no se sorprenda en caso de un rechazo. Pero la lógica nos dice que estas exclusiones tienen razones de peso y por tanto no es mucho lo que se puede objetar al respecto. Los riesgos comerciales, que son más bien perjuicios, también los habíamos tratado con profundidad, y lo mismo esto que se refiere a la innavegabilidad e inadaptabilidad de la embarcación o el contenedor. ¿Cómo levantar ciertas exclusiones? Principalmente la exclusión de guerra, que tiene validez solamente en el ámbito marítimo, lo mismo con la exclusión de huelgas, que esta sí se extiende al ámbito terrestre también, pero teniendo en cuenta de que los daños tienen que ser
provocados de un modo físico y directo sobre la mercancía. El simple bloqueo o impedir el tránsito terrestre no tiene cobertura en esta cláusula. Habíamos hablado del daño malicioso y de las partes fundamentales de las cláusulas A, B y C. También los reclamos, las exclusiones que levantan, las cláusulas que levantan las exclusiones y cómo son las pólizas en la práctica y en el mercado. Un tema importante que nos ha demandado tiempo para explicarlo, pero que ha sido muy importante, ha sido el valor asegurable de las mercancías, donde hemos visto con detalle los diferentes tipos de valores, el valor de mercado, parado, el 10% que se suele añadir generalmente al valor de la mercancía, el lucro cesante y el valor admitido, que no es lo mismo que el lucro cesante, por lo menos las razones para optar por uno u otro son diferentes, y advertencias sobre el infraseguro. Por tanto, hicimos una relación de qué elementos hay que tomar en cuenta para determinar el valor asegurable. Habíamos analizado cómo se maneja la prima y cómo se aplica en el seguro, cómo se calculan las tarifas y las obligaciones del asegurado cuando hay un siniestro, cómo se hace el reclamo a los porteadores, qué rol, qué papel juega la declaración portuaria única que se hace a través de la aduana boliviana en puertos chilenos, cómo se hace el reclamo a los aseguradores, y estamos precisamente en este momento tratando estos temas. Quisiera saber si hay algún comentario. Nos hemos quedado aquí. Si no me equivoco, por favor, si me confirman si era esta la lámina que habíamos visto, el reclamo a los porteadores. ¿Alguien me puede confirmar? La anterior fue el licenciado. ¿Cuál fue la última lámina que vimos? Creo que era esta del DPV, ¿no? Hola. Bueno. Aviso de siniestros, licenciado. Era el siniestro. El aviso del siniestro. Perdón. Este. Correcto, correcto. Perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Bien, aprovechemos entonces para llamar a la lista y continuar con la clase. Álvaro Alanes. Presente, le dice aquí. Gracias. Freddy Apaza. Presente, licenciado. Jonathan, estás ahí, gracias. Camila Blacut. Camila. Eric Campos. Eric. Marcelo Cano. Presente, licenciado. Carlos Estrada. Carlos Estrada. Rosaymar Figueredo. Rosaymar Figueredo. Marta, ¿estás ahí? Presente. Sí. Carla Flores.
Carla. Carla Flores. Yuda García. Yuda García. Jonathan Gironda. Franklin Gironda. Marcos Guachaya. Presente, licenciado. Rosalía Laura. Presente, licenciado. Betzeler Lucana. Presente, licenciado. Alexander Mariaca. Alexander. Roberto Mojica. Presente. Andrea Morales. Presente, licenciado. Melisa Nieto. Melisa. Natalia Nogales. Presente, licenciado. Yuri Oviedo. Presente, licenciado. Celia Paucara. Celia. Ciprián Ramírez. Ciprián. Rodrigo Rivera. Hernán Rodrigo Rivera. Ariela Rodríguez. Presente. Laura Terrazas. Laura Terrazas. Ovidio, ya te vi. Hola. Rubén Yugra. Rubén. Bien. Entonces, volvemos a nuestra presentación. Creo que vale la pena recordar muy rápidamente cuando se produce el siniestro, cuando acontece el riesgo cubierto, o sea, cuando sucede algún hecho externo, fortuito, directo sobre la mercancía y que le provoca daño físico. El asegurado, en la medida de sus posibilidades, tiene que acudir al salvamento o tomar las medidas que sean pertinentes para evitar pérdidas mayores. Y hay casos en los que la mercancía tiene que abandonarse. Puede ser durante el trayecto marítimo. Suele suceder que un buque con daños, con problemas, con alguna avería, tenga que recalar en un puerto que no es el de llegada, no es el puerto de destino originalmente pactado, y en ese lugar, según el estado de las mercancías, al hacer el transbordo, se las puede vender en el mismo lugar si es posible, o si están muy dañadas se las puede abandonar, pero todo eso tiene que hacerse en conocimiento del asegurador. Todo eso está previsto en las pólizas y en las cláusulas A y C que ustedes seguramente ya han leído, y sobre esa base podrían hacer las preguntas pertinentes. En lo que hace al abandono de la parte terrestre, lo mismo. Cuando hay posibilidades de rescatar una mercadería que hubiera sufrido daños o pérdidas por vía férrea o en carretera, se verá todo lo que se puede rescatar y el resto se abandona en favor del asegurador. Lo importante para que prospere un reclamo de seguros es hacer primero un reclamo a los porteadores, a los transportadores.
ya sean de transporte multimodal, ya sea por el tramo marítimo, ya sea por el tramo terrestre, pero el transportador, como ya lo hemos visto ampliamente, tiene responsabilidad sobre la carga que maneja y por tanto los daños o pérdidas que puedan producirse tienen que ver con la diligencia, el cuidado, la precaución con que el porteador debiera manejar esa carga y por eso al primero que hay que reclamarle es al porteador, lo que quiere decir que haya o no haya un seguro, como lo señalábamos en la clase anterior, exista o no un seguro, el reclamo tiene que hacerse de inmediato y por escrito. Y aquí es donde habíamos visto el valor, el rol que juega el DPV cuando se recibe la carga en puerto, con participación de la Agencia Aduanera Boliviana, la cual expide una declaración, un documento sobre la forma en que se está recepcionando la mercancía que llega por barco. Lo que se anota en ese documento, en esa declaración, ya automáticamente se constituye en un elemento que sustenta cualquier reclamo a los aseguradores, aunque en Chile pusieron simplemente el tema de mermas, pero este documento se puede utilizar también para otro tipo de daños, no solamente para mermas. Y aquí viene lo importante, el reclamo a los aseguradores. Por la experiencia, en realidad el reclamo a los aseguradores en este tipo de riesgo no debiera tener mayores problemas porque no es como los otros seguros en los cuales el bien está bajo control del asegurado. En el transporte, el bien está en manos de terceros que lo están manejando, lo están trasladando, lo están transportando y por tanto es fácil determinar, sobre todo en caso de accidente, y sustentar el reclamo. Otros reclamos más complicados como roturas, robos, etcétera, definitivamente merecen la presentación de pruebas y la verificación de cómo realmente se ha generado ese daño. La falta de entrega de bultos enteros, por ejemplo, suele producirse sobre todo en el tramo marítimo. Como los buques recalan en una serie de puertos en su itinerario, a veces descargan parte de una carga en un lugar incorrecto y cuando el resto de la carga casi en su totalidad llega a destino, falta un bulto y eso suele suceder con alguna frecuencia, pero eso está cubierto por el asegurador. En una ocasión a nosotros nos sucedió que un ingenio minero que estaba compuesto de una serie de partes y piezas llegó con una parte menos, un equipo de polea transportadora y por supuesto los asegurados reclamaron. Obviamente había que indemnizarlo, pero se solicitó un tiempo para hacer una búsqueda y se encontró que en lugar de descargar en Arica, esa parte se había descargado inadvertidamente en el Callao. Estaba en un rincón, en algún almacén y nadie sabía qué estaba haciendo ahí ese artefacto, hasta que con las averiguaciones y el auxilio de agentes y personas que siempre están disponibles para hacer este tipo de investigación, pudimos encontrarlo, rescatarlo y entregarlo al asegurado. O sea que eso de la falta de bultos enteros, les digo por experiencia que es algo que suele suceder. Bien, volviendo a lo nuestro, la prueba del siniestro. La prueba del siniestro incumbe al asegurado.
dice, tiene que probar el siniestro y los daños. Bueno, la prueba tiene una base documental principalmente y una deducción lógica en la parte física de cómo pudiera haberse producido el daño. El asegurador puede rechazar el siniestro y para ello tendría que probar los hechos y circunstancias que lo pueden liberar de su obligación de pago. Los informes y evidencias que tiene que entregar el asegurado son todos los documentos que normalmente se manejan en una operación de compraventa internacional, lo que tiene que ver con el transporte, etc. Y el asegurador no puede ir más allá de esa documentación que razonablemente el asegurado pueda presentar, porque en algunos casos el asegurador quiere condicionar el pago o el reconocimiento del siniestro a la presentación de algún papel específico en particular, y eso a la luz del resto de toda la documentación, incluso de peritajes y otros elementos a los que se puede apelar, es inadecuado y por supuesto excede lo razonable y ya se convierte en una exigencia que no tiene sustento, y por eso el Código de Comercio aquí y por supuesto la legislación en otros países limitan la prueba del asegurado a la documentación que normalmente se maneja en estas circunstancias. ¿Quién hace la inspección de averías y la liquidación del siniestro? Desde siempre, desde mucho tiempo atrás, existen unos personajes interesantes que son los agentes del Lloyd's de Londres, situados en todas partes del mundo, acreditados precisamente por esa corporación, para poder verificar y certificar las condiciones en que ha llegado la mercancía, si ha llegado bien o si ha llegado con daños, con faltantes, etc. Son personas muy reputadas, muy respetadas respecto de la calidad de la profesión que desempeñan, pero más allá de los agentes del Lloyd's, también existen en cada país, lo mismo que aquí en Bolivia, auxiliares de seguros que están dentro de la ley 1883 catalogados como inspectores de averías. Cumplen la misma función. Y mientras estén autorizados por la APS, los informes que practican tienen pleno valor probatorio para efectos de evaluar las causas del siniestro particularmente y también los daños que se hubieran producido. O sea que el inspector de avería es el primero al que hay que contactar. Ellos determinan los daños, o sea, y sus causas. ¿Qué falta? ¿Qué está roto? ¿Qué está averiado? Y supuestamente, ¿qué es lo que ha producido ese daño, esa falta, para ver si está comprendido dentro de la póliza o no? Entonces, eso es lo que hace un inspector de averías. El ajustador y liquidador de reclamos da un paso más adelante. Sobre la base del informe del inspector de averías, que dice qué daños se han producido, qué es lo que supuestamente habría causado ese daño, para ver si está cubierto o no en la póliza, el ajustador verifica precisamente eso. Determina si el siniestro está o no amparado por la póliza. Y si estuviera amparado, según el informe del surveyor, ya vendrá la aceptación o rechazo del... Si estuviera amparado, por supuesto, vendrá la aceptación del reclamo. Y si no, el rechazo.
En caso positivo, por tanto, si el siniestro está amparado por la póliza, ahí se establece la suma que el asegurador debe abonar al reclamante. Y esta es una tarea también interesante porque el ajustador y liquidador de reclamos, tanto en transportes, en incendio y en otro tipo de riesgos, lo que hacen es, ya dijimos, verificar si el siniestro está amparado y si está amparado, determinar qué suma es indemnizable. Normalmente en transportes, el valor asegurado, si es correcto, si responde a todas las condiciones que ya hemos explicado en la clase del miércoles, el asegurador va a indemnizar ese valor asegurado sin mayor dificultad. Pero también es importante la labor del ajustador y liquidador porque él verifica que ese valor declarado responda al valor real de los bienes en el momento del siniestro. Se puede determinar si hubo, por ejemplo, un sobreseguro, o sea, que se aseguró por un valor superior al valor real, al valor de mercado, que es el que sirve de parámetro. Y se determina también si ha habido inflación. En el caso de un sobreseguro, si el valor declarado es superior al real, el seguro indemnizará el valor real. Y si el valor declarado es menor al real, el seguro, bajo el concepto jurídico de que se asegura hasta el límite declarado, hasta el límite asegurado, indemnizará ese monto menor si hubiera infraseguro. Bien, para terminar esto de quién hace la inspección de averías y la liquidación del siniestro, tenemos que señalar que en la práctica los surveyors actúan también como ajustadores o liquidadores. O sea que esta función de inspector de averías y de ajustador y liquidador de reclamos se conjuncionan en una sola entidad, en una sola persona. Ambas tareas las puede cumplir una sola persona. De hecho, como hemos visto en el certificado de seguros de la empresa china que hemos analizado, acudir a un surveyor autorizado en el país implica que ese surveyor ha de hacer estas dos tareas: determinar los daños, la causa de los daños, verificar la cobertura de la póliza y determinar el monto indemnizable. En las pólizas bolivianas suele ponerse un acápite, un llamado que provoca la atención del asegurado diciendo: en caso de siniestro, usted, en vez de ir a la compañía o de avisar a la compañía directamente, la póliza nos dice que le avisemos al ajustador o al liquidador, al surveyor. Ellos nos ponen el teléfono, la dirección, etcétera, y directamente, con autorización y aprobación de la compañía, nosotros acudimos haciendo el reclamo, la denuncia, la presentación de documentos y todo, directamente al surveyor, al ajustador o liquidador. Así es como funciona en materia de transportes particularmente. ¿Qué es lo que se recomienda que un asegurado realice cuando recibe la mercancía? Ya dijimos que el asegurado lo que tiene que hacer primero es revisar la mercancía y no entregar ningún recibo de conformidad hasta que no se practique una inspección adecuada de las condiciones en que ha llegado. Por tanto, en recinto aduanero, cuando la mercancía ya ha entrado al almacén aduanero para efectos de valoración
y de pago de impuestos, lo que hay que ver es si existen daños exteriores visibles en los contenedores, rotura o falta de precintos, y si es así, inmediatamente hay que avisarle a la compañía para que la compañía destaque a algún funcionario, algún personero, antes de abrir los contenedores. Una vez que se ha hecho eso, se elabora una relación de los daños que se puedan verificar en constancia de lo que se está revisando. Esa constancia debe figurar en los documentos de embarque, o se hace un acta de recepción avisando al asegurador antes de la nacionalización. La recomendación también de no abandonar las mercancías en aduana sin conocimiento del asegurador. Y finalmente, a la recepción de los documentos, a la extracción de los documentos, no otorgar recibos de conformidad si hay dudas, porque al aspecto externo, a la inspección externa, puede que no se manifieste ningún daño evidente, pero si sospechamos que puede haber algún daño en el interior, no podemos firmar un recibo de conformidad hasta que no hagamos una revisión exhaustiva con el transportador, con el asegurador, etc. Bien, eso en recinto aduanero. En el depósito final, cuando la mercancía llega aparentemente sin daños al depósito final del usuario, del importador, que puede estar en cualquier localidad, ya salió de la aduana y no se han abierto todavía todos los bultos, y entonces, si a la extracción de aduana no habían daños visibles, suelen aparecer al abrir los bultos. Si sucede eso, lo que hay que hacer es interrumpir la tarea. En ese momento paramos, avisamos al asegurador para que algún funcionario del asegurador esté con nosotros, o el surveyor nominado, como ya dijimos, está nominado a las pólizas, haga esa verificación. Por tanto, no alterar el estado del embalaje ni de la mercancía hasta que se haga esa inspección. Por supuesto, ver el informe que elabora el surveyor y firmarlo si existe conformidad. Finalmente, se le reclama por escrito al transportador o porteador, porque como no habíamos verificado nada visiblemente antes, con este sustento del informe que elabora el surveyor, le reclamamos al transportador o porteador. Y eso tiene que hacerse muy rápidamente porque hay plazos. Los transportadores y la legislación también es muy, digamos, muy precisa en eso. Hay que reclamarle al transportador cuanto antes, porque si no perdemos oportunidades, podemos encontrar un rechazo, objeciones de parte del transportador, pretendiendo que nosotros estamos reclamando algo que no le corresponde, etcétera, etcétera. Entonces, hay que efectuar cualquier tipo de tarea para establecer daños, pérdidas, mermas y otras eventualidades conexas al reclamo. Esto es lo recomendable y es bueno tomar debida nota del tema. Cuando ya se ha efectuado todo este trabajo, hay que ver qué documentación nos van a solicitar para la evaluación y liquidación del reclamo. Acá nos van a pedir, por supuesto, el informe del surveyor, que es lo primero que hemos solicitado al hacer
la denuncia del siniestro. El surveyor nos va a pedir la póliza o certificado de seguro original, porque en ese contrato están precisamente los riesgos que el contrato cubre. También nos va a pedir la factura comercial emitida por el exportador extranjero, incluyendo la factura de flete, o sea, todo lo que hubiéramos pagado para el transporte marítimo, terrestre, etc. Recibos por gastos de aduana, si los hubiera, y otros gastos conexos. También nos van a pedir la lista de empaque. Tanto la factura comercial como la lista de empaque las emite el vendedor, el cargador, como se llama, y son documentos complementarios. La factura para verificar el origen, digamos, el arranque del valor, para poder calcular el valor de la mercancía dañada, y la lista de empaque porque en esa lista está detallado todo elemento que compone el conjunto de bienes que supuestamente estaríamos trayendo con la carga. Por supuesto, ya en la parte del transporte, la carta de porte marítima, la guía aérea, si fuera el caso, el bill of lading, guía de transporte terrestre, documento de embarque, manifiesto de carga, lo que corresponda. Y la cuenta de descarga, que es la constancia de las autoridades a cargo de los muelles de descarga, ¿no? El informe de desembarque y notas de pesaje en el último punto de destino, tarjas, o lo que corresponda según la naturaleza de las mercancías. O sea, de lo que se trata es que en cada sitio en donde llega la carga, siempre se hace una verificación de cantidad, peso, principalmente eso, para ver si no hay faltantes, etc. Y entonces esos informes de desembarque determinan esa cantidad, ese peso y daños si los hubiera. Entonces son documentos importantes. También son documentos importantes el manifiesto internacional de carga o la declaración de tránsito aduanero, el documento portuario único de Bolivia, la recepción del que ya hemos hecho referencia y el valor que tiene para el reclamo de seguro. La planilla del despachante de aduanas, que también forma parte de este conjunto de documentos sustentatorios, y la carta o constancia de reclamo dirigida a los porteadores, que puede ser una empresa naviera, una empresa aérea o camionera de transporte terrestre u otros. En esa carta vamos a señalar que no estamos conformes con la forma en que ha llegado la mercancía, la cual manifiesta tales o cuales daños o pérdidas, ¿no? Y tenemos que exigir respuesta de los transportadores. Los transportadores seguramente van a responder que ellos no son responsables porque los daños surgieron así y así. Puede que tengan razón. Y si no, de todas maneras, esa carta de reclamo y esa respuesta del transportador quedan en manos del seguro para que cuando pague la indemnización se pueda subrogar los derechos sobre... Licenciado. Sí, Freddy. Puede hacer una consulta y también tal vez un pequeño aporte, licenciado. ¿Cuál es la consulta? Perdón. En el momento de arribar el transporte terrestre a la aduana, existe un precinto, tanto en el contenedor y también en las cargas sueltas, ¿no? Un precinto donde está declarado en el Manifiesto Internacional de Carga. Y en la práctica, esa carta de conformidad, en la práctica, no existe, ¿no? Porque
Lo que sí es un documento válido es el parte de excepción de parte de la aduana y de depósitos aduaneros bolivianos. En ese parte de excepción detalla el estado de cómo ha llegado la mercadería, por ejemplo, se puede decir desde Arica, ¿no? Entonces, si el precinto estaba violado o no está violado, está intacto o no intacto. Entonces, si el precinto está intacto, entonces el transportista, bueno, ya no tiene responsabilidad, ¿no? Licenciado, entonces, es lo que quería aclarar, licenciado. Sí, adelante. Por favor, termina tu pregunta. Bueno, es lo que quería aclarar, ¿no? En la práctica, por ejemplo, el parte de excepción, lo que la aduana emite, donde el estado de la mercadería. Normalmente esa carta donde dice el estado de la mercadería, donde tiene que presentar el transportista, bueno, en la mayoría, digamos, no existe, licenciado. Sí, bueno, es todo, ¿no? Sí, licenciado. Ya. Bueno, es realmente una tarea, no digamos tremenda, ni mucho menos, pero es una tarea minuciosa, es una tarea que comprende a todos los involucrados en la recepción de mercancías en el almacén aduanero, previo al aforo. La aduana, por su parte, tiene que hacer para el aforo la verificación del estado en que se encuentran las mercancías. También verifica si la valoración declarada es o no correcta, porque ellos tienen que establecer una base imponible para poder determinar el impuesto que se va a pagar, etcétera. Entonces, cada uno en su propio ámbito, porque no es la aduana la que certifica si hubo siniestro o no, ni mucho menos. La aduana simplemente va a revisar y va a establecer verazmente cómo está esa mercadería para el aforo. Incluso la reglamentación de aduanas da pautas sobre cómo determinar el pago de tributos si es que una mercancía estuviera dañada, etcétera. Entonces, esa es la parte que le toca a la aduana. La parte que le toca al transportador es precisamente establecer cómo recibió la carga, sobre todo en puerto, porque en Bolivia tenemos ese problema. La carga llega en cierta condición, se carga en un transporte terrestre y viene al interior. Y normalmente el seguro no suele amparar todo el trayecto. Está partido, por decir así. Hay un seguro que cubre hasta el puerto y ya el ingreso de esa carga hasta el interior suele tener otro seguro, la cola de seguro, que es un seguro terrestre que ampara solamente pérdida por accidente. Bueno, el transportador tiene que establecer en qué condiciones está recibiendo esa carga en el puerto y, por supuesto, eso mismo tendrá que verificarse cuando llega al almacén aduanero. En qué lugar se rompieron los precintos, si es que ese es el problema, o en qué lugar se produjeron las abolladuras o las pérdidas, etcétera. Eso es lo que tiene que determinarse con la documentación que cada uno por su parte presenta. La determinación de cómo se produjeron los daños o presuntamente dónde recae precisamente sobre el surveyor, ¿no? Y ahí es donde suelen surgir algunas discrepancias, algunos conflictos entre el asegurado y el asegurador, pero también por la experiencia que hemos podido desarrollar. Hay una gran parte de responsabilidad, particularmente de la empresa de transportes que hace el movimiento de carga. No precisamente en el siniestro como tal, sino en un manejo algo negligente sobre cómo está recibiendo la carga y cómo la está entregando. Evidentemente hay tareas que cumplir, apuros, presión de tiempo, una serie de aspectos.
que hay que considerar, pero eso no le quita valor ni valor ni responsabilidad a la tarea que cada uno tiene que cumplir. Entonces, es el conjunto de todos estos elementos lo que el ajustador o el liquidador revisa para ver si la compañía tiene o no responsabilidad sobre ese siniestro. Y algo más, que también en la práctica, no todos, ni los aduaneros, ni los transportadores, no todos cumplen su función en la forma adecuada. En la carga contenerizada, sobre todo, suelen haber problemas también. Ya sabemos que el contenedor es un elemento que la naviera presta gratuitamente al usuario para que pueda internar la carga hasta el interior, y ese contenedor ya vino en el buque, y determinar si el daño se produjo en el tramo marítimo o en el tramo terrestre es bastante complicado, precisamente por la dificultad de determinar en qué lugar se produjo el daño. Es que el seguro para subir la carga hasta Bolivia es simplemente libre de avería particular, como decimos, o de pérdida, que no cubre pérdidas parciales. Yo sé que esto no responde estrictamente a tu preocupación, pero es así como se maneja, es así como funciona, y en caso de que hubiera algún conflicto sobre la evaluación que se está haciendo, bueno, hay que ir a las instancias que nos ofrece la ley, que será el peritaje, el arbitraje o la conciliación, que es la más directa, la más fácil. No sé si esto responde a tu inquietud. Sí, está bien, licenciado, muchas gracias. Bien. Licenciado, una consulta. Sí. ¿En qué momento aparece el surveyor? Porque a lo que yo veo, ¿no? Que cuando se hace el aforo físico está el funcionario de aduana, el de la agencia despachante y los estibadores. ¿En qué momento aparece el surveyor? ¿Hace un análisis externo? El surveyor no es alguien que tenga participación directa y automática en el procedimiento de internación de la carga. El surveyor es un funcionario que actúa a pedido, a solicitud del asegurado, y suele ser, como estamos mencionando acá en la parte del reclamo, cuando se hace el aviso del siniestro. Aquí estamos mencionando que ese aviso en las pólizas locales y los certificados de seguro establecen a qué surveyor o comisario se debe dirigir el reclamo. O sea, cuando tenemos un reclamo, recién llamamos al surveyor. Cuando vemos que hay indicios de que la mercancía está en mal estado, o cuando es evidente que la mercancía está llegando en mal estado y tenemos que reclamarle al seguro. Entonces, el surveyor no aparece cada vez que se hace un despacho aduanero. El surveyor aparece cuando nosotros lo llamamos. En la póliza nos dicen a qué surveyor nos tenemos que dirigir, y este surveyor llega a hacer su informe, tal como lo estamos recomendando en este punto. Si existen daños exteriores visibles, avisar al asegurador o al surveyor, que es lo mismo. Y entonces es cuando viene el surveyor a hacer su trabajo. En buena parte de los casos, la mercancía llega en buen estado, no tenemos que llamar a nadie. Por supuesto, no hay ningún surveyor que participe ahí, porque no tiene por qué estar el surveyor presente en el despacho aduanero, por ejemplo. El surveyor actúa
a pedido del asegurado. ¿Sí? Hola, Jonathan. Sí, sí, licenciado. Bien. Entonces, una vez que se ha hecho toda esta tarea de, a ver, esto de la presentación de documentos, etcétera, y aquí estamos diciendo que también habrá que presentar, en algún caso, ¿no?, cualquier otro documento o prueba que el asegurador pueda requerir y que razonablemente puedan ser proporcionados por el asegurado, ya sea para determinar las causas del siniestro, ya sea para determinar el monto que resulta indemnizable. Cuando se han presentado todos esos documentos, lo que dice la norma es que el asegurador debe pronunciarse, o sea, debe decir si el siniestro es pagable o no, pronunciarse sobre el derecho del asegurado o beneficiario en 30 días después de recibidas la información y evidencias. ¿Cuál información y evidencias? Acabamos de verlo en la lámina anterior. Una vez que el asegurado entrega todo eso y la compañía no le pide nada más, el asegurado tiene que recibir sello o conformidad de que esa documentación ya está en manos de la compañía o del surveyor, y por tanto a partir de la presentación de la totalidad de los documentos corren 30 días para que se haga la evaluación y se pronuncie la compañía sobre si el siniestro está o no cubierto y es pagable. Y por tanto, si así fuera, una vez que se ha determinado, o sea, establecido el derecho del asegurado, se ha dicho sí, es pagable, y el monto que se va a pagar, ¿no?, el monto de la indemnización es pagable y el monto indemnizable es tanto, según el informe del ajustador o liquidador. Una vez que se ha hecho eso, y que normalmente está a satisfacción de ambas partes, porque es lo correcto, se hace una evaluación técnica, profesional, entonces el seguro debe pagar, según el contrato, en los 60 días siguientes. O sea, sumando, cuando mucho, un seguro debiera cumplir su obligación con el asegurado en 90 días. Lo más que puede durar el pago de un siniestro que no tenga conflicto ni mayores alternancias, entonces son 90 días como máximo, y en algunos casos es hasta menos, porque hay cláusulas que ponen las compañías en sus pólizas de anticipo del 50% del siniestro. Cuando se hace el reclamo y a vuelo de pájaro, por decirlo fácil, se establece que el siniestro está amparado, la compañía hace un anticipo de la suma que va a liquidar, y cuando el ajustador emite su informe se paga el restante 50%. Así que esto es así. Tiene 30 días para pronunciarse como máximo y 60 para pagar como máximo. Puede ser menos. ¿Cuánto va a pagar el seguro? Bueno, el importe de la indemnización se determina sobre pérdidas totales o parciales, si se perdió parte o todos los bienes. También hay que ver si se trata de pólizas valuadas. Eso modificará la indemnización. No es lo mismo liquidar un siniestro a valores de mercado o al valor real del bien en el momento del siniestro, que liquidar un siniestro con una póliza valuada o de valor convenido. Entonces, bueno, sobre esa base se hace la indemnización. También la ley dice que el siniestro debe pagarse en dinero. Sin embargo, se puede estipular por la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, siempre
que el uso o destino lo admita y conforme a estimación pericial en caso de desacuerdo. Los aseguradores ponen permanentemente una cláusula en sus pólizas que dicen el asegurador se reserva el derecho de reparar, reponer o reconstruir el bien dañado, etc. Y lo hacen porque muchas veces, en lugar de pagar en efectivo, lo que hacen es reponer el bien que se ha siniestrado con otro de similares prestaciones o características, incluso con bienes idénticos. Eso depende de cómo el asegurador procede al pago de los siniestros. En transportes, sin embargo, la mayor parte de las obligaciones que cubren los aseguradores se hacen en dinero, con cheque. Es importante reiterar que la indemnización en caso de siniestro será tomando en cuenta el valor real de los bienes asegurados en el momento de ocurrir el siniestro y solamente hasta el monto de los daños sufridos, salvo que se trate de un valor admitido, ya lo hemos señalado, y esto está en el Código de Comercio, o sea que es la ley la que dispone eso. Y finalmente, el asegurador responde hasta el límite de la suma asegurada. Esto del límite de la suma asegurada es importante sobre todo en los casos de infraseguro. Si hemos asegurado una mercancía por un valor inferior a su valor real, la compañía va a pagar ese valor inferior amparada en la ley que dice ese es el límite que se aseguró, que la compañía no tiene por qué pagar una suma mayor. La subrogación entonces implica una figura legal prevista en el artículo 326 del Código Civil. ¿Qué es la subrogación? Consiste en el ejercicio de los derechos de otro por reemplazo del titular. O sea, en el caso de transportes, del seguro de transportes, el titular de los derechos es el asegurado. Si hay daños, todo le reclama al transportador, etc. Pero puede ceder sus derechos a la compañía cuando ha recibido la indemnización. Esa es la subrogación. El ejercicio, la compañía ejerce los derechos del asegurado contra el transportador o cualquier otro responsable del siniestro. O sea que subrogar es sustituir a una persona por otra en sus derechos y obligaciones. Por tanto, el asegurador, cuando paga la indemnización, se subroga contra terceros responsables, transportador o quien sea, y el asegurado tiene que facilitar ese proceso de subrogación para que la compañía pueda tratar de recuperar y rescatar el monto que pagó por el siniestro. Y todo esto está previsto en el Código de Comercio. El asegurador se subroga los derechos del asegurado, y en el caso del abandono, por ejemplo, que ya hemos tratado, lo mismo, el asegurador se apropia, digamos, de las mercancías que han quedado abandonadas, pero que se pueden rescatar, que se pueden salvar. Y esa es la otra faceta de la subrogación cuando se trata de un abandono. O sea que el remanente del objeto asegurado y sus accesorios quedan en favor del asegurador. Es interesante señalar qué se busca con la subrogación, por qué hay esta figura de la subrogación. Primero, es evitar que el tercero responsable quede exento de su obligación. O sea, el transportador podría manejar la carga de un modo totalmente desaprensivo, descuidado y sin nadie que le reclame. Total, el seguro paga. Bueno, cuando el seguro paga al dueño de la mercancía, se subroga para evitar que el causante del daño quede exento de su obligación. Eso es lo justo, lo correcto, lo equitativo en cualquier sistema jurídico. El que provoca un daño a otro está obligado a resarcir.
Otra de las finalidades que se persigue con la subrogación es evitar que el asegurado cobre el seguro y pretenda cobrar también el resarcimiento del tercero. O sea, cobraría la indemnización del seguro y le cobraría al transportador los daños que se han detectado durante el transporte. Bueno, no puede haber una doble cobranza. Con la indemnización, el asegurado ya está satisfecho en la cuantía de los daños y por tanto ya no puede hacer una acción al responsable. Eso ya le toca a la compañía. Finalmente, ya en un aspecto estrictamente técnico, la subrogación también evita el incremento de primas, eso es lo que se dice técnicamente, porque cuando se recupera lo pagado, disminuye la carga siniestral. Cuando hemos analizado la prima, dijimos que el monto de la prima en cualquier tipo de riesgo depende del volumen de la siniestralidad. Cuando un riesgo es altamente siniestroso, hablemos de los riesgos aéreos, por ejemplo, con todo lo que pasó con la Boeing, los aviones nuevos que puso en el mercado y que no funcionaron todos, se iban de narices hacia el suelo, etcétera. En aeronavegación se siente mucho, es un riesgo muy sensible. Cuando hay un accidente aeronáutico, las primas, las tarifas del seguro suben inmediatamente. Lo mismo pasa con el terrorismo. Antes el riesgo de terrorismo se daba casi gratis. Desde el atentado a las 2 torres, el riesgo de terrorismo se mide con lupa y cuesta caro. Entonces, depende de la siniestralidad para que la tarifa de un riesgo sea mayor o menor. La subrogación, los recuperos que llaman los aseguradores, recuperar las sumas pagadas mediante la subrogación, permite disminuir la carga siniestral. Y al disminuir la carga siniestral también se logra una disminución de las primas. Entonces, como ven ustedes, hay aspectos jurídicos, técnicos y económicos que nos llevan a la figura de la subrogación. ¿Qué pasa cuando hay conflicto entre las partes en un contrato de seguro de transportes, sobre todo cuando el asegurado no está satisfecho con la indemnización o con el cálculo que se ha hecho? Se puede ir a la conciliación. Ir a la conciliación implica, por ejemplo, hacerlo porque la ley de conciliación y arbitraje permite que las partes concilien por su propia cuenta. Y eso facilita muchísimo las cosas. Un diálogo abierto y sincero puede, una visita del asegurado a la compañía para negociar la problemática, podría resolver las cosas. Pero si no fuera así, y además por razones institucionales, la conciliación se puede hacer con la APS, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, que puede actuar como instancia de conciliación para todo siniestro que no pase de 100.000 unidades de fomento a la vivienda, que es más o menos como 30.000 o algo más en dólares, ¿no? 100.000 unidades de fomento de vivienda. Si no hay un acuerdo por esta vía de la conciliación, o sea, se sientan las partes a negociar y finalmente no hay humo blanco, no llegan a ningún resultado. Como la APS ha estado actuando simplemente de facilitador, pero conoce toda la problemática, puede resolver el problema con una resolución administrativa debidamente motivada. Entonces, la controversia, conocida por la APS, se resuelve
se podría resolver con una resolución administrativa. Ahora, si el asegurado no está contento con esta resolución administrativa, puede hacer un recurso administrativo y todos los procedimientos que la ley le permite. También, otra forma de resolver esto es a través del peritaje, pero hay que tener muy claro para qué sirve el peritaje y para qué sirve el arbitraje. El peritaje, como lo señala la ley, se refiere a controversias de hecho en el sentido de determinar qué es lo que ha producido el daño, porque las controversias de seguro suelen centrarse en que si el seguro ampara o no ese hecho fortuito, la circunstancia en que se han producido las pérdidas o los daños y los amparos que ofrece la póliza. Entonces, un perito, que es un experto, un entendido, según el tipo de carga de que se trate, etcétera, un perito puede establecer si los daños se produjeron o no en tales circunstancias y están amparados o no por el seguro. Entonces, eso es lo que hace el peritaje. También el peritaje puede determinar, si no estamos contentos con el informe del surveyor o del liquidador de siniestros, el peritaje puede determinar también la cuantía de la indemnización. Entonces, el peritaje se utiliza principalmente en esos dos aspectos. En cuanto al arbitraje, ya tiene que ver con las controversias de derecho suscitadas en otra parte sobre la naturaleza y alcance del contrato de seguro. Y aquí hay un abanico infinito de posibilidades de controversia que normalmente se resuelve con abogados, porque el arbitraje que las partes y las compañías prefieren siempre es un arbitraje de derecho. O sea, no es un arbitraje en donde los árbitros pueden actuar a su leal saber y entender, con un criterio de justicia, de equidad. No, los árbitros suelen ser abogados y basarse estrictamente en las disposiciones legales existentes y en los alcances del contrato. Entonces, el arbitraje también puede resolver una controversia, pero bajo esas premisas. Una preguntita. Sí, Roberto. Sí, o más bien un favorcito, para terminar de comprender esta parte, ¿nos podría tal vez brindar un ejemplo de cada uno, por favor? ¿Un ejemplo de? Tanto de un ejemplo de lo que sería el peritaje como un ejemplo de lo que sería la intervención del arbitraje. Bien. Por ejemplo, un perito, en caso de que la compañía quiera reponer o reemplazar un bien dañado y el asegurado no acepta eso porque dice, no es lo mismo, yo necesito un bien nuevo, etcétera. Entonces un perito podría determinar si la reparación va a cumplir al 100% con las condiciones físicas y las prestaciones técnicas que se esperan de ese bien dañado, o podría también pronunciarse en que cualquier reparación o mejoramiento que se pretenda hacer del bien dañado nunca va a resultar lo mismo que el nuevo y que lo que corresponde es reemplazar ese bien, no reparar. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un pronunciamiento de un perito sobre un tema específico. En cuanto a las controversias de derecho, están centradas más que nada en si la cobertura de la póliza llega o no llega a cubrir el daño según cómo se hubiera producido o cómo se hubiera generado. Y ahí realmente es más difícil poner ejemplos, tendríamos que apelar a un dictamen, quizás a un caso específico,
pero se basa, como hemos dicho, principalmente en aspectos de derecho. O sea, ¿qué dice la ley respecto de si un siniestro puede o no estar cubierto según las circunstancias que han dado a su realización? Pero son cosas, como ustedes pueden ver, el peritaje es más físico, más ceñido a cuestiones de hecho, de cómo se han producido los sucesos, o cuál es el valor o la prestación que se le puede atribuir a determinado elemento. En cambio, las controversias de derecho ya tienen que ver con la aplicación de la ley como tal, o la aplicación de las condiciones de la póliza, porque la póliza es un contrato que, mientras no vaya contra la ley, es ley entre las partes. Entonces, si en una póliza el asegurado, hablando de garantías, el otro día señalábamos las garantías en el sentido de que en una carga refrigerada, por ejemplo, el asegurado se comprometía a asumir todas las tareas suficientes para que la carga refrigerada esté permanentemente vigilada, cuidada y los equipos de refrigeración funcionen, etc. Esa es una garantía que ofrece el asegurado. Bueno, en un siniestro podría haber fallas o dificultades en la forma en que ha funcionado esa garantía, y ese ya, más que un aspecto de peritaje, que también un perito podría intervenir sobre qué causó la interrupción de la refrigeración, también podría haberse abierto la controversia a los alcances de qué significa la garantía de la refrigeración. El asegurado siempre va a mantener su... Y de este lado está mal. Alexander, micrófono, por favor. Disculpe, licenciado. El asegurado siempre va a alegar que ha cumplido con todas las garantías que ha ofrecido, y el asegurador probablemente encuentre que no ha sido así, y entonces puede haber una controversia sobre el alcance de lo que significa esa garantía, y ese ya es un aspecto legal del contrato que puede llevar al arbitraje y que puede definirse por un arbitraje. Los árbitros pueden determinar que la obligación contractualmente adquirida por el asegurado no fue cumplida según la cláusula respectiva que obligaba a hacer esto y el otro, por ejemplo, ¿no? La verdad es, como decía, hay un abanico infinito de posibilidades de discusiones jurídicas sobre la parte del derecho del contrato. No sé si tienes algo más específico, por favor. No, está bien, me ha quedado claro, muchísimas gracias. Hay que tener cuidado con algunas disposiciones que impone la ley y que, por ejemplo, podrían llevar a arbitraje, ya que estamos hablando del tema. Veamos un tema interesante respecto de la transferencia de los bienes mientras se está haciendo un transporte internacional. En términos generales, el Código de Comercio dice que la transferencia del interés asegurado por acto entre vivos debe ser notificada al asegurador, excepto en el seguro de transportes. Y esto tradicionalmente se ha manejado así. Con el simple endoso del Bill of Lading se puede traspasar la propiedad de las mercancías. Y cuando hay una póliza de seguro de por medio, esa póliza de seguro endosada también junto con el Bill of Lading acompaña, ampara
a esa mercancía y no es necesario avisarle al asegurado. Si yo tengo un auto y lo vendo con seguro, tengo que avisarle al asegurador que estoy vendiendo el auto, y el asegurador, si quiere, puede seguir amparando ese auto vendido o no. En cambio, en transporte de mercancías, si yo vendo la mercancía, el asegurador no puede negarse a amparar esa mercancía que se ha vendido. En el seguro de transporte no es necesario dar aviso al asegurador. Eso está en el Código de Comercio, en el 1006. En cualquier momento antes de la nacionalización, o sea, no solamente cuando la carga está en el mar, la carga ya podría haber llegado al país y antes de nacionalizarse se la puede negociar. Y eso lo pueden ver ustedes en el procedimiento para la gestión de documentos de embarque, en la versión 01, que está en toda la reglamentación de la Ley General de Aduanas. Bien, eso con la transferencia de bienes. El carácter indemnizatorio, esto es lo más claro después de todo lo que hemos explicado. El seguro de daños tiene carácter indemnizatorio, o sea, ¿por qué el ajustador liquida el siniestro al valor real en el día del daño? Porque ese es el valor real de ese bien. Se está indemnizando. Indemnizar quiere decir evitar el daño, dejar indemne al perjudicado. De ahí viene la palabra indemnización, del latín, damnum. Damnum es daño. Indemne quiere decir sin daño. Indemnización quiere decir que estamos reponiendo una situación muy cercana a como estaba antes del daño. Eso es indemnización. En dinero, con reposición o con cualquier otra forma pactada en el contrato. Por tanto, el seguro tiene carácter indemnizatorio y no puede constituir fuente de lucro. Sin embargo, están abiertas las posibilidades legales para cubrir, como hemos visto ya, el lucro cesante o ciertos valores de mercado con el valor convenido. ¿Qué pasa si hay pluralidad de seguros? Esto es importante señalarlo. En cualquier seguro se pueden contratar varias pólizas. Y en transportes suele suceder y suele ser frecuente. El cargador, el embarcador, compra un seguro, generalmente el más barato, la cláusula C o la cláusula D, cuando mucho, pero el destinatario, el consignatario, que va a recibir la mercancía, quiere asegurarla a todo riesgo y puede comprar una cláusula A. También se dan posibilidades, ustedes lo han visto en la cláusula C o A que tienen para uso en la plataforma, por encima de un valor que se asegura, la variación de los precios de los commodities particularmente. Un cargamento de petróleo sale con un valor, digamos, de $50 el barril. Y en el trayecto, el mercado empieza a reaccionar y ese valor del petróleo sube rápidamente, de 50 a $70. Entonces, el dueño del petróleo automáticamente o rápidamente acude a su compañía y compra una póliza de incremento de valor. Revisen las cláusulas A, B y C y ahí hay una parte específica para las cláusulas de incremento de valor. Entonces, yo he asegurado 1.000.000 de barriles de petróleo a $50 por barril, pero ahora que ha subido a 70, le subo $20 más con una póliza adicional. Es decir, las variaciones pueden ser muchas, incremento de valor o tomar dos pólizas sobre los mismos riesgos y con los mismos valores, siempre y cuando los aseguradores sean informados de esa situación. Así lo dice el código. El que toma varios seguros sobre el mismo riesgo y el mismo interés
debe hacer saber a cada uno de los aseguradores la existencia de los otros seguros. Si es contratada de buena fe, todos los aseguradores, en caso de siniestro, responderán proporcionalmente al monto de su contrato en relación al daño ocurrido. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el cargador ha embarcado con una cláusula C que no cubre el robo y el consignatario ha contratado una cláusula A que sí cubre el robo? Y los aseguradores están informados del caso, etc. Y se produce un robo. Por supuesto, el seguro contratado por el vendedor no va a funcionar porque la cláusula C no cubre ese daño, pero sí va a funcionar en el 100%, por supuesto, la cláusula A que ha contratado el consignatario. Entonces, ya esos aspectos tienen que ver precisamente con la evaluación del siniestro, las coberturas de las pólizas y las obligaciones que contractualmente ha tomado cada una de las compañías y de los contratantes. ¿Qué es la franquicia? La franquicia es la suma que por acuerdo de partes reduce la responsabilidad del asegurador. Se la puede estipular como suma fija o porcentaje sobre el valor asegurado. Esto es para evitar los reclamos de bagatela, por decirlo así, ¿no? Para no atender reclamos de $50, $100. Cuesta más plata dedicarse a la atención del reclamo que el reclamo en sí. Pero también la franquicia tiene otra función más importante, que es darle una carga, un peso del siniestro al asegurado, para que el asegurado, como se va a hacer cargo, como se va a chuparlo, digamos así, disculpen, pero fácil, ¿no? El asegurado se va a llevar una buena parte del siniestro, entonces pone más atención en el cuidado del embalaje, de elegir un buen transportador y de todo lo concerniente a su carga. Por tanto, la franquicia es un elemento que se aplica dependiendo también del tipo de carga, si es peligrosa, no es peligrosa, el volumen, etcétera, ¿no? La franquicia deducible es el monto de siniestro que por acuerdo de partes corre siempre a cargo del asegurado. Por eso en muchas pólizas ya ni siquiera se menciona la palabra franquicia, simplemente se pone deducible y se entiende que en todos los casos se va a aplicar un deducible. En cambio, la franquicia no deducible es cuando el siniestro está por debajo de la franquicia, el seguro no paga nada. Cuando el siniestro está por encima de la franquicia, el seguro paga todo, no hay ninguna deducción. Y si no se estipula claramente qué forma de franquicia se va a aplicar, se utiliza la que sea más favorable al asegurado. Pongamos algunos ejemplos de franquicias que se suelen manejar en el mercado. Por ejemplo, para carga general, una franquicia del 2% sobre el valor del siniestro. Y si no llega al 2%, el mínimo de franquicia que se va a aplicar en cualquier siniestro son $500. Para graneles, por ejemplo, con o sin envase, habrá una franquicia del 5% sobre el valor asegurado. Y esta franquicia suele coincidir con lo que normalmente se maneja como un porcentaje de merma aceptado mundialmente. Se sabe que los graneles nunca llegan enteritos completos, siempre hay una pérdida en el trayecto que suele ser del 5% y por eso la franquicia también llega al valor de la merma. Para cristalería, porcelanas, botellas, por ejemplo, será un 4% sobre el siniestro. Observen una cosa interesante. Este 2% de la carga general es sobre el valor del siniestro, que siempre es menor que el valor asegurado. En cambio, para graneles, la franquicia es 5% sobre el valor asegurado,
por eso hablábamos de la merma. En cristalería, porcelanas y demás, una franquicia de 4% sobre el valor del siniestro. Y le ponen un mínimo de 800. O sea, se está combinando un porcentaje con un monto mínimo. Para carga refrigerada, por ejemplo, un 3% sobre el siniestro, con un mínimo de 600. O para robo, hurto y falta de entrega, un 5% sobre el siniestro, con un mínimo de 800. Entonces, esa es la forma en que opera la franquicia en el seguro de carga. Las garantías ya las hemos señalado y creo que no vale la pena perder más tiempo en esto, aunque sí podemos hacer una relación a la garantía implícita. Ya dijimos que el asegurado garantiza implícitamente que la nave se halla en condiciones de navegabilidad. Habían puesto el ejemplo de la ruta del río Paraguay, ¿no? Donde, especialmente en la exportación de granos, el asegurado tiene que estar convencido de la navegabilidad de los empujadores y de las barcazas que se utilizan. En los otros tipos de pólizas, donde la carga es contenerizada, etc., obviamente esa garantía no se le puede exigir al asegurado. La diferencia está en que un modo de transporte es de fletamento y el otro modo es de línea, ¿no? Bien. Esas condiciones de navegabilidad se acreditan mediante certificado expedido por autoridad competente. Hay otras garantías implícitas, como ya las hemos mencionado, la neutralidad, la licitud, el buen estado de las mercaderías al embarque, embalaje adecuado, lugar y plazo razonable para el embarque, diligencia razonable. O sea, esto no suele figurar en el contrato. Se entiende, se sobreentiende que el asegurado va a actuar de buena fe y por supuesto va a manejar una carga que es neutral respecto de países en conflicto, es carga lícita, no es contrabando, que la mercancía no está dañada cuando se está embarcando, que el embalaje es adecuado, es embalaje de exportación, que se va a entregar la mercancía en los lugares previstos, en plazos previstos para dedicar al transporte. Bien, entonces las garantías realmente son importantes, pero hay garantías, estas son implícitas. Hemos hablado de las garantías explícitas y hemos puesto como ejemplo esto de la refrigeración, ¿no? Pero pueden también existir otras garantías explícitas que el asegurado se comprometa y eso tendrá que figurar en la póliza. Un tema también importante es este, y les voy a quitar unos minutos, es nuestra última clase, les pido por favor que no nos queda mucho más por decir, pero le destinemos tiempo para poder terminar el material. Hay una responsabilidad civil que tiene el dueño de la carga, porque hemos hablado de la responsabilidad civil del transportador, pero el dueño de la carga tiene una responsabilidad civil. Y esa responsabilidad civil surge cuando la carga provoca daños a terceros. Por derrame, por ejemplo, el estar llevando ácidos en contenedores o bidones o turriles, barriles que se rompen, se fisuran y hay derrames de esto y provoca daños al barco porque puede corroer la cubierta o puede dañar a la carga que está cerca, derrame, filtración, incluso puede haber estallido de carga hasta en el puerto, en el almacenaje y en otros lugares.
y otros eventos originados en la naturaleza física o en el embalaje deficiente. Esa responsabilidad recae sobre el dueño de la carga, haya o no un seguro de transporte. Pero si la responsabilidad civil se genera por otras razones no imputables a la carga, ya sabemos que eso recae sobre el transportador. Bien, cuando un asegurado sabe que su carga es peligrosa o que puede provocar daños a otros, requiere de un seguro de responsabilidad civil y entonces puede contratar una cobertura adicional. Lo negocia con su compañía de seguros y le van a emitir una póliza. Es fundamental tener en cuenta que la carga peligrosa tiene que contar obligatoriamente con un seguro según el Decreto Supremo 3031 de 2016 que aprueba el Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Vía Férrea. En el seguro marítimo, tal como está en el Código de Comercio, también se puede cubrir la responsabilidad frente a terceros. Y por supuesto la indemnización de responsabilidad civil corresponderá a la suma que el asegurado haya pagado o tenga que pagar al damnificado. Este punto tiene refuerzo en estas regulaciones sobre el transporte de carga peligrosa. Ya dijimos el Decreto Supremo 3031 que aprueba este reglamento de transporte de carga peligrosa, y el reglamento en su artículo 6, que habla de mercancías peligrosas, dice: se utilizará la clasificación establecida en el Libro Naranja de las Naciones Unidas. ¿Qué es el Libro Naranja? El Libro Naranja de las Naciones Unidas es una publicación en la cual se presenta el texto oficial de las recomendaciones para el transporte de mercancías peligrosas. Es una reglamentación modelo desarrollada por el Comité de Expertos en Transportes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Bueno, esto es lo que Bolivia ha acogido para aplicar normas sobre el transporte peligroso. Ya para terminar, entonces, digamos que la póliza de seguro que exige la normativa boliviana tiene que ser una póliza que cubra un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, un seguro de accidentes personales para los que manipulan, manejan y están cerca de la carga, y un seguro de responsabilidad civil de transporte internacional por carretera, si es que se trata de manejo internacional. La Organización de las Naciones Unidas nos habla de la necesidad y de el beneficio de contar con estas disposiciones. Sobre la empresa de seguros, creo que no hay mucho que decir. Una compañía de seguros asume riesgos de terceros. El seguro de transportes está comprendido en los seguros generales. Las compañías de seguros son objeto de fiscalización para que pueda garantizarse el servicio adecuado al asegurado, y tienen que ser necesariamente sociedades anónimas. Y el reaseguro, que en ocasiones se necesita cuando el valor de la carga que se está manejando es muy alto. ¿Para qué sirve el reaseguro? El reaseguro sirve para aumentar la capacidad del seguro y dispersar y atomizar el riesgo. Cuando un asegurador brinda una póliza para una carga que excede su capacidad de pago, su capacidad de retención, apela a contratos con reaseguradores generalmente situados en el exterior que respaldan ese negocio
y que en caso de siniestro van a cubrir los montos correspondientes. Teníamos una explicación de dispersión o atomización del riesgo. Este es un aspecto muy sencillo que ustedes lo pueden ver particularmente ya en la casa, pero muy rápido. Señalemos que, por ejemplo, un cliente compra un seguro por 1 millón, la aseguradora emite una póliza por 1 millón y distribuye, se queda la aseguradora con 50.000 de riesgo y distribuye el resto en varias compañías reaseguradoras. Y estas compañías reaseguradoras a su vez distribuyen ese riesgo en otros reaseguros y por eso se da este fenómeno de dispersión o atomización del riesgo. Bien, con esto hemos terminado el curso. Tienen ustedes para su beneficio la posibilidad de revisar toda esta relación de legislación local, nacional, respecto del seguro y del seguro de transportes. Y también tienen oportunidad de revisar esta otra legislación relativa al seguro en general y al seguro de transportes a nivel internacional. Con lo cual terminamos y lo único que me queda decirles es que ha sido un gusto poder brindarles este curso. Pueden comunicarse conmigo si tienen alguna consulta directamente a través del email o a través de IDEA. Cuando gusten, con todo placer voy a absolver lo que ustedes requieran y les deseo un buen desempeño en su vida profesional. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, igualmente, que le vaya bien. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.